Oremos para empezar, oremos para que el Señor nos hable a cada uno y podamos tener hoy va a ser un más de practicar, así que espero que podamos nosotros aprender algo de lo que la palabra de Dios dice. Padre amado, te pedimos que tú bendigas la palabra, que tú bendigas lo que tú nos has enseñado, Señor. Nos has dado mandamientos, nos has dado instrucciones que debemos de cumplir, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que a través de tu palabra nosotros tenemos el camino que debemos de seguir. Y abre nuestros ojos, Señor, para que este camino pueda ser el camino para otros. Y que nos podamos comprometer, Señor Jesús, con tu camino, así como tú le decías a los discípulos. Así que, Padre amado, te pedimos de que tú nos reveles, Padre Santo, a través de principios bíblicos fáciles y reproducibles, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando hace muchos años, la última miércoles, yo les conté que cómo se evangelizaba antes. Y quienes lo hicieron, lo siguen haciendo con el collarcito de los colores, que sigue siendo una herramienta, ¿verdad? Una herramienta es algo que usted ocupa para ejercer fuerza. Aquí el ingeniero sabe muy bien. Es una herramienta es algo que uno ocupa para hacer fuerza. Y esa fuerza, esa herramienta o esa palanca nos ayuda a poder ejercer esa fuerza y poder mover cosas más grandes que no podríamos hacerlo. Por ejemplo, a mí me gusta la mecánica y un mecánico me enseñó una maña de mecánico. Entonces las llaves, algunas tienen llaves cerradas y otras tienen llaves, en el otro lado tiene una llave abierta, que es un cubo. Entonces el mecánico me decía, para desenroscar una tuerca muy pegada, lo que haces es que pones el cubo de un lado y la llave que está abierta, le pones otro cubo cerrado y los ocupas como una doble palanca. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces lo que vamos a aprender ahora es, primero Jesús en Mateo 28 viene y nos da una idea. Y lo que vamos a aprender después es una palanca, una herramienta que usted puede ocupar para poder implementar esa idea. ¿De acuerdo? Ok, entonces ponemos la presentación y lo primero que vamos a hacer es recordar qué vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Vimos la idea grande de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es que todas las naciones puedan conocerlo. Y es tarea de nosotros unirnos a esa tarea. Y si quieres pones toda la presentación para que podamos verla completa. Así que esa es la visión, ponla toda, completamente. Y recordábamos que la oración es un elemento importante del evangelismo. No puede haber oración, puede haber evangelismo sin oración. Hablábamos también de que una persona que no está unida a Dios a través de como un pámpano, como una semilla que no puede tampoco, tiene que estar unida a Él y tiene que crecer. Y aprendíamos también en Juan 12:24 que nosotros tenemos que morir. Porque parte del crecimiento espiritual es morir a nuestro pecado, ¿verdad? Y que nosotros damos lo que estamos viviendo. Y hoy vamos a aprender una parte importante de que si no está sucediendo nada en nuestra vida, muy probablemente no vamos a poder dar un testimonio. Un testimonio. Vamos a aprender 3 cosas ahora, basado en la visión grande siempre de Mateo 28,
18 al 20. Es un versículo muy conocido. ¿Ya? Siguiente. Vamos a ir a la siguiente. Hasta ahí, hasta ahí. Y vamos a ver, ¿quién se anima a leer? Hoy se acuerdan que vamos a ir leyendo, así con voz fuerte y fuerte y trueno, dice. Muy bien, ¿quién se anima a leer rápido Mateo 28, del 18 al 20? Ahora, yo les doy una clave acerca de esto. Si usted va a ocupar Mateo 28 como un versículo, una frase para hablar de misiones, siempre léalo completo del 18 al 20. Hermano, léalo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muy bien, Amén. muy bien, gracias, hermano. Así que el primer cuadro que ustedes van a ver ahí dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que lo primero que nosotros reconocemos cuando nos vamos a hacer la misión de Dios es reconocer al Padre como Señor. Él es el Señor que vino a la tierra, habitó con nosotros y se fue. Y esta autoridad la tiene en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad usted es enviado a hacer la obra del Señor. Usted no puede, un inconverso no tiene esta misma dimensión de obediencia. Y puede ser que algunos predicadores se hayan convertido leyendo y predicando ese versículo. Y si usted no comprende que tiene autoridad para predicar, su predicación se va a basar solo en usted y no en Cristo, en Dios como Señor. La segunda, que es una flechita, es por tanto id. Y aquí viene el mandamiento. Es un mandamiento. Usted tiene que ir a su cuadra, a su casa, a su hermana, a su tío. Ese es nuestro deber. El tercero es hacer discípulos. Se va entendiendo, pareciera que cuando lo leemos muy rápido no vamos viendo las partes. Hacer discípulos, me pregunto yo, cuando nosotros discipulamos, ¿hacemos discípulos? ¿Va en nuestra cabeza quedarnos con esa persona, tomar su nombre y darle un seguimiento a largo plazo? El mandamiento de Jesús no es algo que va de separado, va unido todo. ¿Cómo enseño? Yo estoy enseñando la Trinidad. Es como un vaso de agua. Todo está junto, pero sabemos que hay dos elementos ahí, H2O. ¿Cómo están unidos? La fuerza que mantiene esas dos moléculas, ¿cómo están unidos? Pues los científicos no lo tienen muy claro. No lo tienen muy claro. Algunos le llaman la sustancia oscura o la mano de Dios o la molécula de Dios. Pero ¿qué los une exactamente? ¿Qué une esos átomos para que no se separen? Pues no estamos muy claros qué es, pero sabemos que existe. Es igual acá. Sabemos que Dios nos manda a hacer todo esto. ¿Cómo sucede en la realidad? Algunas veces puede ser un poco complicado esto, pero sabemos que están unidos. Así que hacer discípulos es una tarea encomendada de cada uno de nosotros. No es, como dijimos, tener hijos y dejarlos tirados. Eso no se vale aquí. Para Dios no se vale, para Jesús no se vale. Se vale que cada uno de nosotros al evangelizar tomemos la responsabilidad del ir y hacer discípulos. Ahora, ¿a cuáles lugares tenemos que ir? ¿Cómo dice la siguiente? A todas las naciones. Así que usted como persona, ¿cómo está colaborando con eso? ¿Se involucra en misiones?
ofrenda para el Señor, ora para las misiones. ¿Cómo se está involucrando con esa tarea? Tiene que hacerse una pregunta porque este es un mandamiento. O sea, Jesús no está diciéndonos, mire, si usted quiere, si usted puede. No. Toda persona que ha recibido a Cristo debe hacer esto. Sea que usted en su forma lo haga, en sus capacidades, pero debe de implementarlo. Este es un curso que yo acabo de terminar, lo empecé el año pasado y los participantes, ahí había una persona que estaba en cama con muchos problemas de salud. Entonces alguien le dijo, mira, aquí está un curso, métete a esto. Qué curioso, hermanos. Esa persona todos los días nos subía fotos de alguien a quien le había hablado de Cristo en su cama. ¿Sabe qué hacía? Se unía a cualquier grupo de WhatsApp, a cualquier grupo de Facebook, a cualquier grupo, y a través de las redes sociales esa persona evangelizaba. Postrado en su cama, sin acceso a muchas personas, pero ella pensó, ¿cómo puedo yo llegar a las personas? Y hacía lo que nosotros vamos a aprender ahora. Así que no hay excusa para nosotros. El que quiere, puede. Así que a todas las naciones. Ahora, ¿qué hacemos cuando hacemos discípulos? Esa es otra pregunta. Ese es algo que aparece ahí siguiente. Nosotros los bautizamos en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Pareciera que ahora el bautismo sigue siendo influenciado por la tradición católica. Bautizarse es un compromiso muy fuerte. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que estaba sucediendo siempre, si una persona creía en Cristo, inmediatamente era bautizada. No se esperaba mucho, inmediatamente. Así que nosotros tenemos que motivar a que un recién convertido inmediatamente se tiene que convertir. Perdón, bautizar. ¿Sí? Bautizar. El bautismo es un elemento importante del crecimiento de toda persona. Ahora, nos para ahí Jesús y sigue diciendo, siguiente, enseñándoles para guardar. Fíjense que yo fui muy intencional. Yo no puse nada más enseñar. En algunas versiones dice enseñándoles para obedecer. En ningún lugar, ni en ninguna versión dice enseñándoles para conocer. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ningún lugar dice enseñándoles para conocer. Así que el conocimiento es bueno, pero lo que Dios nos manda es que usted, en el discipulado, le enseñe a guardar la palabra a otra persona. Esto es como correr una milla más. Ahora, se supone que si usted va a hacer esto es porque está guardando la palabra y la cumple. ¿Ok? Entonces, este es el reto de Jesús. Enseñando para guardar. ¿Qué significa? Que cada vida de nosotros se vuelve un modelo. Un modelo que le enseña a otro cómo vivir la vida. No ganar la vida, vivir la vida. Por eso Pablo le decía a las mujeres, enseñen a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos. ¿Por qué? El matrimonio, tanto como hombres para mujeres, requiere que otros que van adelante nos digan cómo se hace esto, cómo se come, cómo se lidian con los problemas, cómo se aprende a perdonar, cómo se aprende a convivir con otra persona. No es fácil, hermanos. Yo llevo 19 años y contando. Y esto requiere mucha paciencia muchas veces. Hay periodos en nuestras vidas como matrimonio que no sabemos qué hacer como hombres, no sabemos qué hacer como mujeres. Y estoy en mis
casi 50 años, entrando a los 50 estoy ahorita casi. Entonces me doy cuenta que mi cuerpo, la forma en que veo la vida está cambiando. Entonces, como decimos, uno ya va llegando a que todo le duele, pastillas, médicos. Entonces uno se da cuenta que las cosas, estamos entrando a una etapa diferente de nuestro matrimonio, que requiere otro conocimiento, otra experiencia. Así que enseñándonos para vivir no es algo de solo leer la palabra, requiere más que eso. Así que es necesario que nosotros aprendamos a ser modelos que enseñamos porque guardamos, porque aprendemos. Ese es un gran reto, hermanos. Como padres de hijos que van saliendo de la adolescencia, que ya no somos ya no soy su papá bonito, ¿verdad? Mi hija hace poco me empezó eso sí, yo creo que los que son adultos me van a entender. Cuando las hijas van creciendo, dejan de ser las hijas de uno y se vuelven las esposas de uno. Ya le empiezan a decir, no, eso no lo tenés que hacer. Y que eso lo voy a hacerlo así, o vestite de esta forma. Entonces, y después yo creo que nos terminan queriendo, mandar, ¿verdad? Pero yo creo que es parte del crecimiento. Así que este tema de enseñar a guardar, hay que, como decimos, tiene que, tanto como iglesia como ustedes, meterle cabeza. ¿Qué estamos haciendo enseñándoles para guardar en todo lo que hacemos como iglesia? Eso es una pregunta importante. Ahora, la promesa de Dios al final es que Él estará con nosotros. Él nos acompañará con nosotros. No está solo. No está solo con lo que está pasando, no está solo con lo que está sucediendo en su vida, no está solo cuando está evangelizando, no está solo, va acompañado. Y esta es una verdad que los discípulos del primer siglo lo tenían bien claro. Ellos iban a la muerte, dicen algunos, cantando. Nada menos, hace un par de semanas, en 2 ocasiones, en los últimos, voy a decir mes y medio, han asesinado a muchos cristianos en África. De los que sabemos, hermano, de los que sabemos. Vivimos en un ambiente ahora libre, pero hay lugares, hermano, cristianos que sí están todavía siendo perseguidos y muriendo en la cruz. ¿Cómo se logra tal cosa en la vida de uno que ser capaz de sufrir en medio de las circunstancias? ¿Cómo se logra eso? No hay otra forma que usted no pueda hacerlo a menos que se apropie de esta idea tan básica que siempre nos han enseñado en un curso básico de Biblia. Pon el siguiente. Y quiero que busquemos 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 al 21. Si otra persona, o si no, el hermano ya lo designamos como vocero, pero si no, hay una persona que lo encuentre, lo lee, aquí está la hermana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nos somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, ¿cuál es nuestra nueva identidad? Hay una nueva identidad. Aquí no dice la licenciada, el licenciado. Aquí dice que nosotros portamos una responsabilidad
de ser embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Qué será un embajador? Alguien que representa a un país. Nosotros representamos a una nación, una idea muy básica. Ahora, en el versículo 17, ¿qué dice que somos ahora? Somos nueva criatura. Si quieres, ponlo todo para poder entonces verlo. Así que dice ahí que usted puede ser embajador y no ser nueva criatura. ¿Dice eso ahí? No, no dice. Lo que dice esto es que cuando usted es embajador y es nueva criatura, eso lo hace a usted, le da esa responsabilidad de tener de ser un reconciliador. Y para los que hemos sido medio coléricos y medio enojados, pues es un poco complicado que nos digan esto, porque hemos dañado a un montón de gente, ¿verdad? Y ser reconciliadores requiere de una transformación espiritual. Usted no puede decir que apoya misiones o que usted quiere ser misionero, pero o que es hijo de Dios, perdón, que es una nueva criatura, pero no quiere ser embajador del Señor. No se puede. Pablo pone estas dos cosas en igual condición. Por lo tanto, lo que Pablo nos está diciendo es que usted, al ser cristiano, al ser una nueva criatura, también se puso, en que usted no le quiera, la camisa de ser de representante de un reino, de ese reino al cual nosotros vamos a estar un día. Este reino que exige que nosotros cumplamos sus mandamientos. Así que no puede decir que quiere una cosa y quiere la otra. Ambas responsabilidades van juntas. Y no puede decir que no quiere una. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Así que es su nueva identidad. Cuando usted salga hoy de la iglesia y esté en su cama, pregúntese, tengo una nueva identidad en Cristo. Ahora yo soy un representante, ¿ok? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa para su negocio? ¿Qué significa para su empleo? ¿Qué significa esto para usted como mamá de su casa que está educando a sus hijos? ¿Qué significa para usted como padre que tiene empleados? ¿Qué significa para yo ser un buen embajador, representante del reino? Mire, en el ambiente secular y político, cuando una persona que es útil pero que no se quiere tener cerca, ¿qué se hace aquí en la política normalmente? Lo mandan de embajador. Es útil, pero no lo queremos cerca todavía, porque tiene cierta influencia que sirve todavía a ese gobierno. Tenemos varios por ahí, vea. Entonces, de ese tipo de embajadores no está hablando Pablo. En el tiempo de Pablo, ser un representante de un gobierno, un cónsul, era una cosa de alto honor, de un gran privilegio. Reconocimiento. Él era una persona que exponía la cultura de Roma. La cultura de Roma estaba muy involucrada con la política de gobierno. Cómo se hacía, cómo se tomaban decisiones. Así que nosotros tenemos que pensar al ver las escrituras, ¿qué tipo de cristiano o de embajador estoy siendo yo ante este gobierno que me ha delegado una autoridad? Principio muy básico, pero hay que recordarlo. Usted tiene una nueva identidad y no está separada del evangelismo. El evangelismo es una acción, es un medio. Pero es algo que usted refleja, ese tipo de evangelismo
el testimonio es el mejor. Es el mejor que hay. Siguiente. Cuando usted ha comprendido su identidad, inmediatamente usted tiene que pensar en quiénes quiero impactar. Así que la dinámica que vamos a hacer, usted tiene una lista muy chiquita ahí, una lista muy chiquita. Y en una lista dice creyentes, ¿ok? Y en otra dice no creyentes. Así que vamos a empezar primero con los creyentes. ¿Usted conoce a alguien de la iglesia que se ha ido por alguna razón? Ya, como todas las iglesias tenemos gente en qué pensar, ¿verdad? Ok, la hermana, uno hermano, no varios, uno. Entonces lo que yo quiero que usted haga, no se vale copiar, es que usted ponga a una persona o dos a lo mucho por lo cual usted va a orar esta semana. Y va a pedirle al Señor que le dé una cita divina para poderle animar a regresar a su iglesia. Eso es lo que vamos a hacer primero. O solo orar, ¿verdad? No era solo orar, no. Puede solo orar, pero que esa oración tenga un compromiso, si al caso Dios se la pone enfrente, de invitarla a la iglesia. Ahora, la segunda lista va a ser más grande. ¿Quiénes de su familia? Vamos a ir por los círculos más internos. El círculo más interno son aquellas personas amigos que están cerca de uno, pero que no son cristianos, pero son nuestros amigos. Aquellos amigos a que tenemos más confianza de invitarlos y hasta de pedirles favores, pero no son cristianos. ¿Quién tiene? Yo tengo amigos así. Mira, tengo un par de amigos que somos buenos amigos, pero no son cristianos. Así que esos van a ser los primeros que van a estar en esa lista. Ponga su nombre, su inicial. Hagan esa dinámica. Puede ser uno o dos. Hoy vámonos a un círculo más amplio. ¿Quiénes que usted conoce en su trabajo que no son sus amigos, pero le gustaría invitarlos a la iglesia? Una o dos personas. Póngalos ahí, en esa lista de oración. Hoy vamos a una lista mucho más lejana. Podrían ser las personas con las que usted trabaja, pero que mira de vez en cuando, que usted cree que no tiene una relación cercana, pero le gustaría compartir el evangelio con ellos. Cuando usted tenga estas 6 o 3 o 4 personas, lo que primero que va a hacer es orar. Vamos a orar intencionalmente para que el Señor ponga un momento para que pueda compartir el evangelio o pueda invitarle a la iglesia si no es un creyente. ¿Por qué ponemos a los creyentes, hermanos? Porque la iglesia es una comunidad que se cuida, que se protege. Y siempre en la comunidad hay gente que sale, siempre. Pero nosotros debemos de cuidar para que regrese. Y la oración es un elemento importante. ¿Alguien podría buscarme Juan 17:20? No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ok, ¿quién eran estos? ¿Quién eran estos? Los discípulos. ¿Verdad? Los discípulos eran estos, sino por los que van a creer. Así que Jesús está hablando ahí, no solo está orando por estos que eran sus discípulos, sino que va orando por aquellos que van a ser sus discípulos. Por eso ponemos las dos listas. Porque Jesús estaba por enviarlos. Y él decía que no quería que salieran del mundo, sino que Dios los cuidara del mundo.
Así que Jesús está pidiéndole al Padre que ore por ellos, por los que están, pero también por los que van a creer. Y esto es algo que usted tiene que hacer siempre por su iglesia. Ore por los que están adentro y por los que van a venir. ¿Ya? Y este es le enseño esto para que no lo olvide. Este es algo que no tiene que olvidar. Orar por los que están adentro y orar por los que van a venir de afuera. Siguiente. Estoy corriendo un poco, no me estoy deteniendo en algunos detalles porque quiero que el tiempo me alcance. ¿Se entendió? Esto se llama un mapa de oración. Yo le animo a la iglesia, aquí al pastor, otro trabajo dice, que hagan un mapa de dónde viven. Yo me imagino que han de tener algo parecido, ¿verdad? Un mapa de los miembros de la iglesia. Y vean qué comunidades no se están alcanzando. O sea, qué lugares donde vean una casa y vean un gran espacio. Aquí podría haber un grupo de oración, un grupo de un redil, no sé cómo le llaman, grupo pequeño. Aquí puede haber una casa de discipulado. Entonces le hago le lanzo esa idea y no estoy pretendiendo que lo hagan, sino que es una idea nada más. Ok, ¿qué hacemos ahora? Hoy vamos a ir a una parte práctica y lo voy a hacer yo, como que ustedes son las personas con las que yo voy a compartir el evangelio. Si quieres, ponlo todo. Esta herramienta se llama los 3 círculos. Es un medio para evangelizar. Cuando usted conoce a una persona, esta es una manera muy sencilla de poder evangelizar y poder orar por las personas. Y yo he impreso unas pegatinas, ¿cómo se llaman? Unas stickers. Pero hermanos, yo no vengo de mi casa, vengo del Cameron. Vengo de lejos, entonces, pero le prometo que el próximo miércoles yo le voy a traer 3 tipos de pegatinas para que usted las ponga en su celular, en su cuaderno, en su carro y usted las esté recordando. Y lo voy a hacer como que estoy hablando con una persona, ¿sí? Con una persona. Ok. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que es el primer círculo, un mundo donde hay destrucción, donde las personas viven sin Cristo. Este mundo, las personas que están en este mundo quieren salir de él a través de las drogas, a través del trabajo, a través de drogas y todo tipo de distracciones. La gente quiere salir. Pero lo que la gente no sabe es que esto vuelve a ser, es como un rebote y crea un vacío en la persona. Es un mundo quebrantado por el pecado. Pero Dios creó otro mundo donde todo lo que nosotros buscamos se encuentra en Él. Se encuentra el sentido de la vida, se encuentra la respuesta a nuestros problemas. En ese mundo Dios nos ofrece su amor perfecto. Pero hay algo que nos ha separado de entre Dios y su condición, que es el pecado. Ese pecado nos ha separado de Dios. Así que Dios envió al Señor Jesucristo y solo nos pidió 2 condiciones para poder entonces llegar a su mundo: arrepentirse y creer. Cuando usted se arrepiente y cree, usted abre una puerta a este mundo quebrantado y usted hace rey a Jesucristo en su vida. Y entonces
Cristo restaura su vida. Y en ese mundo Dios puede darle solución a sus problemas. No fuera de Él, sino en ese mundo. ¿En qué mundo te encuentras? ¿En un mundo quebrantado o en un mundo restaurado por Dios? Si la respuesta de la persona está en un mundo quebrantado, la pregunta siguiente que podría hacerle es, ¿quieres recibir a Cristo? Y entonces, si la persona dijera que sí, entonces usted puede ocupar este mismo círculo y guiar a la persona al arrepentimiento. ¿Cómo lo haría? Señor, me arrepiento de mis pecados y creo en ti. Te hago Señor de mi vida y te agradezco porque tú me has por restaurar mi vida. Ocupando el mismo versículo, el mismo dibujito, usted puede guiar en oración a la persona para que se pueda, si la quiere llevar a Cristo. He visto personas que hacen esta dinámica en la tierra, en la tierra, y es muy interesante. Es muy fácil de hacer, es muy bíblica y rápido de hacer. Y esta misma dinámica usted la puede implementar para poder guiar a una persona en la oración a convertirse. Esto lo puede hacer, ¿en cuánto tiempo lo hice yo? 3 minutos, 2 minutos. Así que esto puede ser la puerta de entrada para una plática después. Ahora lo que quiero que hagan es que ¿quién han copiado todos? Entonces hoy lo que quiero que hagan es que en parejas, quiero que lo hagan, lo repitan. Así que quiero que usted se lo diga a su pareja o a la persona que tiene a la par y pueda hacerlo. ¿Se comprendió? Vamos a dar unos 2 o 3 minutos para que usted lo haga. Lo repito, vivimos en un mundo quebrantado. Y ahí podemos agregar razones que vemos en este mundo. ¿Qué ve en este mundo usted que está quebrantado? Puede ocupar la antigua vida que usted tenía, los conflictos que superó en el Señor y ponerlos ahí. Y guiar a la persona de que Dios, dígame hermano. Solo una consulta con respecto al tema, por lo último que acaba de decir. A veces es fácil que una persona mayor tenga como bastante que decir de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué pasa con un jovencito o un niño que fue criado en un hogar cristiano y no ha pasado por una situación dramática que pareciera que es lo que más emociona afuera al predicar? O sea, es más emocionante escuchar un testimonio de una persona que dice, yo era esto, era lo otro, pero el Señor me cambió. O el Señor hizo esta obra particularmente en mi vida. Pero, ¿qué puede decir, por lo que estaba mencionando, un jovencito que se crió en el Evangelio, los papás lo han traído desde que nació a la iglesia, hace una profesión de fe en la escuela bíblica y es cristiano, se bautiza? ¿Qué puede él argumentar de cómo Dios cambió su vida? Ok. O sea, Ahora, esa es una consulta. Sí. Esa es una pregunta muy típica entre los hijos de cristianos que prácticamente nacieron en el cristianismo, ¿verdad? Y se ven a sí mismos como personas que pues no han pecado, son muy buenos, ¿verdad? Porque hacen todo. Pareciera que algunos son perfectos, ¿verdad? Pues la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos pecamos, ¿verdad? Y el hecho de que el hecho de que haya aceptado a Cristo no lo deja de ser pecador, solo que él ya es salvo, ¿verdad? Estoy tratando de recordar la cita, pero el del versículo. Pero todos nosotros
estamos con vamos a terminar nuestra restauración hasta que lleguemos con Dios. Por lo tanto, yo sigo pecando. Como dice 1 Juan 1:9, sigo pidiendo perdón. Y el miércoles pasado hablábamos de que el Evangelio no solamente es para convertirnos, sino que también para todos los días. Así que una persona que se ve a sí mismo sin pecado, un cristiano que se ve a sí mismo, un niño que se ve a sí mismo, hay que recordarle esa condición que todavía está en nosotros. Seguimos luchando con el orgullo, con el enojo, con la ira. Creo que todos luchamos con algo, ¿verdad? Y necesitamos pedir perdón en la noche, ¿sí o no? Así que yo le diría a este chico, a este muchacho, bueno, ok, ¿has pecado hoy? ¿Has mentido? ¿Te peleaste con tu amigo? ¿Qué has? Y entonces tratar de demostrar que esta persona sigue necesitando el Evangelio para vivir la vida cristiana. No sé si se responde la pregunta. Es que yo lo pensaba en el deseo de querer causar un impacto de que está dando el testimonio hacia el no convertido. Sí, pero él tiene que, el niño... ¿De qué va a hablar? Y yo creo que usted lo mencionó. El tema no es de la espectacularidad de algún evento que yo haya pasado. Es la realidad de qué era yo antes de que el Evangelio llegara a mi vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a los hijos de los cristianos y a los hijos de los no cristianos. Exacto. Por eso necesitamos compartir el Evangelio y por eso predicamos el Evangelio. Exacto. O sea, más va por ese lado. Okay. Y no tanto porque alguien se crea perfecto, sino que simple y sencillamente la gente puede decir, ¿y yo qué puedo decir? Es más fácil decir, como el ciego, una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Ahora veo. Ese es un cambio radical. O el paralítico de Bethesda. Si yo estuve 38 años ahí tirado y él me levantó. Exacto. Claro, ellos tienen una historia. Ese es el... Ellos tienen una historia. Yo tengo hijos que son como esos. ¿Ya? Y la forma en que yo he hecho esto es demostrarle a mis hijos que Cristo, el Evangelio, es para todos los días. Que ese enojo, la forma en que resuelve sus problemas, depende de su vida, de él. Él necesita el Evangelio. Necesita pedir perdón, necesita ir a Cristo y decir, Señor, necesito la cruz para la forma de pensar que tengo. Pero gracias por su pregunta. Yo creo que nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos que nuestros hijos piensen más en eso. Piensen más en esto, en su condición. ¿Podemos hacer la dinámica en 1 o 2 minutos? Digamos, aquí en esta pareja, ustedes, pueden ser ustedes dos o con las personas que están atrás. Muy bien. Por el tiempo, ya aceptó a Cristo el hermano Germán. Lo convenció, dice. Muy bien. ¿Alguien le gustaría hacerlo para que todos lo podamos ver? Hermana, yo la veo bien animada con eso. No. Quisiera hacerlo. No se trata de perfección, solo se trata de tratar de reproducirlo. De que yo he hablado con mis compañeras, amigas que sé que no son creyentes, como mi testimonio, lo que yo tengo con Dios, que no tengo problemas, que sí los tengo, pero que Él es mi consolador, pero lo que sí nunca he llegado es a decirles, ¿no quieres tener?
eso que yo tengo, ese Dios del que me sostiene, y decirles las dos cosas que necesitas es arrepentirte, saberte pecadora, creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, esa parte, no. Buenísimo lo que acaba de decir, porque yo creo que todos nos hemos enfrentado con esto de dar ese paso de fe y hacer la invitación. Esta herramienta nos obliga a hacerlo. Nos obliga a hacerlo. También esta herramienta ubica a la persona en su condición. O tiene a Cristo o no tiene a Cristo. ¿Verdad? Creo que solo con una persona lo he hecho, una Ok. amiga querida. Entonces, ¿quiere hacerlo? Ya casi va a pasar otra cosa antes que se me olvidara. No, ya ella. Hágalo, no se trata de perfección, solo se trata de que usted pueda hacerlo, como usted lo recuerda. Como yo lo he hecho. Sí. Bueno, sin llegar a decirle. No, todo el proceso. La voy a. El proceso, o sea, Sí. pero es que yo lo hice de una manera aprovechando las dificultades de la vida. Por Sí. ejemplo, si tengo una amiga que perdió su papá, entonces hace poco estuvimos hablando del tema, más no aterricé en eso. Yo le compartí a ella el proceso de mi duelo con mi mamá. Entonces, como el Señor, bueno, lo voy a hacer como con flor. Sí, hágalo. Ay, es que es bien difícil actuar. Le voy a decir Luz María, aunque no se llama. Bueno, María se llama. Yo quería decirle que la acompaño en la pérdida de su papá. Yo pasé por ese proceso y quería compartirle que es difícil y yo lo comprendo, pero se puede sobrellevar cuando uno tiene a Dios de su lado. Y Él sí, porque Él nos promete que nos va a dar una paz. La Biblia dice que Él da una paz sobrenatural, que Él consuela y que en medio de la dificultad Él está presente. Entonces, no sé si usted quisiera conocer o tener esa paz sobrenatural que Él da, y que no solo en el duelo, sino también en diversas dificultades, porque este mundo está lleno de dificultades. En el mundo hay aflicción, dice la palabra de Dios, pero dice también que debemos confiar porque Él está. No sé si le gustaría conocer a ese Dios de amor, ese Dios que nos promete la compañía, la consolación en todo momento. Sí, me gustaría, aunque lo siento difícil ahorita, me duele la pérdida de mi papá, pero Sí. pero si usted lo ha experimentado. Fíjese que la Biblia dice que tenemos dos condiciones nada más. Una es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que murió en una cruz, que derramó su sangre y que Él nos lavó. Tenemos que saber que somos pecadores, que no hay otra manera de llegar al Padre si no es por Cristo. Nada más necesita creer, saber que es pecadora y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él nos promete que seremos salvos y nos hace sus hijos. ¿Usted quisiera recibir a Cristo en su corazón? Sí, me gustaría una experiencia nueva. Ok, lo que tiene que hacer también es empezar por la condición. Por la condición. Este mundo está quebrantado. ¿Cómo lo podría decir a su amiga? Yo sé que estás triste por la pérdida de tu mamá o tu familiar, pero ese dolor se puede superar en Cristo. Pero la única condición para poderlo superar en Cristo es que tú aceptes que has pecado y te arrepientas y que creas en Jesucristo. Entonces, al hacer eso, tú haces a Dios, a Cristo, tu Señor, como tu único Salvador. Entonces, usted puede ocupar esa dinámica, recordar los círculos, para empezar dónde está la condición, hacia dónde vamos, dónde Dios quiere que vayamos,
que nos separa, que es el pecado, y el medio que ocupa Cristo, que es que el medio de Cristo para poder llevar a esa persona a la salvación. Esta dinámica nos da también la pauta de cómo poder orar por ella. Por ejemplo, usted decía que quería orar, ella decía que quería orar. Entonces la oración empieza por el pecado. Señor, yo me arrepiento de mis pecados y creo en ti y te hago mi Señor y te agradezco por restaurar mi vida. Ahí está resumido todo el Evangelio. Ok, por arras del tiempo, esto lo vamos a repetir el próximo miércoles. La siguiente slide es cómo dar mi testimonio en 15 segundos. Usted decía, no tengo tiempo. Bueno, 15 segundos. Hubo un tiempo en mi vida que yo era pecador. Era enojado, era malcriado. Conocí a Cristo y decidí seguirlo. Ahora yo soy una persona que no es enojada, no grito y soy feliz. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Cristo? ¿Cómo ha cambiado Dios tu vida? Es interesante que esta pregunta es importante, porque muchas personas, aún habiendo aceptado a Cristo, su vida no ha cambiado. Así que yo le hago la pregunta a usted, al empezar su testimonio, sencillo, ¿cuánto me tardé? Creo que no me tardé ni los 15 segundos. ¿Se recuerdan que hablamos el miércoles pasado? ¿Qué ha transformado Dios su vida? ¿En qué lo transformó? ¿Qué testimonio tiene Dios? ¿Cómo era antes? Ahora, si alguien me dice, bueno, como era antes y como soy ahora, pues no ha cambiado mucho. Ok, hay un problema. Hay un problema. Pero algo tuvo que haber hecho Dios en su vida. Algo. ¿Hay algún testimonio de restauración, de sanidad, de perdón? ¿Hay un testimonio donde Dios se ha manifestado de manera milagrosa en su vida? Ocupe eso como una herramienta para poder dar testimonio acerca de lo que Jesús ha hecho en su vida. Vean lo que pasa en la Biblia. Ustedes recuerdan de Onésimo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Onésimo era una persona que básicamente le había robado a su jefe. Onésimo huye y cae en la misma cárcel donde está Pablo. ¿Ya? No sé si sabía, pero la misma iglesia donde era Onésimo es la misma, es donde estaba en Colosenses. De esa misma iglesia era el jefe de Onésimo. Pablo tuvo que escribir 2 cartas para poder demostrarle se me olvidó el nombre, Filemón, que tenía que amar y perdonar a su empleado que le había robado muy probablemente. Una carta se la da a Onésimo para llevarse a Filemón y otra se la da a la iglesia. Y si usted lee la iglesia de Colosenses, habla mucho del perdón, del amor, de cuidarnos unos a los otros. Así que Pablo tuvo que arrinconar a Filemón para poder decirle, perdona a Onésimo. E incluso Pablo dice, si algo te debe, yo te lo pago. ¿Quién iba a cobrar a Pablo? Era casi un asalto eso. Lo que quiero decir, hermanos, es que Onésimo tenía un gran testimonio, había sido convertido y Filemón tuvo que encontrar la forma de poder amar a alguien que era su esclavo, que le había robado y que ahora lo acepte, dice, como uno igual que a él. Ese es un gran testimonio, hermano.
Ese es un gran testimonio. Porque Filemón va a enfrentarse a todos los empleados y van a decir, hey, Filemón es diferente. Ya no lo metió preso, sino que lo regresó y lo perdonó. Y hablo de esto, hermanos, porque en nuestra vida Dios nos va a poner con personas, situaciones difíciles, donde tengamos que demostrar el Evangelio en nuestra vida. Amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, hacerle bien a nuestros enemigos. Y eso Dios puede ocuparlo para transformar la vida de las personas. ¿Qué es lo común ahora? Sí. Uno puede tener un buen testimonio, bastante impactante, sí, o tan sencillo como que que no ha tenido mayores pecados, pero es pecador. El problema es cuando nosotros damos un testimonio que nos beneficia a nosotros o que nos hace vernos a nosotros como los campeones de la película. Si no aterrizamos en qué sirve ese testimonio, es un podcast o una cuestión que sirve para, ¿cómo se llama?, alimentar el ego. Cada testimonio de nosotros, los creyentes, tiene que darle la honra y gloria a Dios, y no solo se la tiene que dar per se, sino porque así es. Como creyentes hemos sido lavados, salvados, perdonados, hemos creído y estamos restaurados. Toda la honra, toda la gloria debe ser para Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Yo creo que como uniéndolo un poco con la pregunta del hermano, Pablo encontré el versículo que estaba pensando. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Pablo todavía se seguía viendo pecador. El problema de ahora es que no solamente son los jóvenes, hermano. No solo solamente los jóvenes, también los adultos. Los que tienen una vida perfecta, ¿verdad? Los que hacen bien las cosas, los que cumplen bien y hacen bien todas las cosas. Aquellos que se paran en su moralidad para tener una defensa de su defensa. Ese es el lugar equivocado. El lugar equivocado es, soy pecador y necesito a Cristo todos los días para perdonar. El Evangelio no solamente es para convertirme, es para vivir la vida. Y yo sé que Cristo me ha salvado y posesionalmente Él me ve como santo, me ve con nuevas ropas blancas, me dice que Él me ve sin mancha. Pero Pablo nos enseña, Juan nos enseña, en 1 Juan 1:9, que seguimos pecando. Y eso es porque muchas veces creemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, si bien es cierto, Cristo limpia nuestros pecados presentes, pasados y futuros, no significa que no tengamos que pedir perdón por los pecados que cometemos el día de mañana. Eso no lo dice. Seguimos siendo pecadores. Creo que eso nos ayuda a nosotros a depender. El punto es, para mí también, es respondiendo a la pregunta también, o más bien dándole más, agregándole más a lo que estaba diciendo. Es, nosotros debemos de seguir sacando de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué sigue sucediendo en nuestra vida? ¿Sigue Dios obrando, transformando, revelando pecados en su vida o no? Yo creo que a mi edad hay pecados que yo miraba antes que no eran pecados y que ahora los veo que son pecados. Antes yo pensaba que no eran pecados, hoy sí. ¿Qué cambió? Algo cambió. Yo creo que no sé si a todos les ha pasado lo mismo. El testimonio
nos da la pauta de darle a la gente lo que está haciendo Cristo en nosotros. 15 segundos, yo me tardé un poco menos. A su amiga, a su amigo, a su vecino. ¿Qué está haciendo Cristo en nuestra vida? Yo creo que el reto de evangelizar de una manera bíblica es que no solamente es impartir información, es contar qué está haciendo Dios en nuestra vida a las otras personas. Ok, como eran herramientas que teníamos que practicar, no sé cómo terminar, hermano. Les soy sincero. Pero, ¿cómo? Aceptando al Señor, dice, ahí está la primera. Yo creo que estas herramientas son muy buenas, ¿verdad? Creo que como iglesia lo necesitamos, este tipo de herramientas, porque algunos confundimos evangelizar a una persona con traerlo a la iglesia, que son dos cosas totalmente diferentes. Buenísimo, sí. ¿Verdad? Entonces, doy mi testimonio, no lo digo por nosotros, sino en general. Sí, ¿verdad? eso se aplica a todas las Entonces, creemos que trayéndolos a la iglesia, eso es el evangelismo. Eso no es evangelismo, ¿verdad? Es una actividad evangelística, ¿no? Es una actividad, Puede pero ser. no es el evangelismo, porque el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Entonces, ¿cómo comienza? Con que la persona acepte a Cristo. Algunos lo van a aceptar en la iglesia, pero nuestro deber es hablarles de Cristo, ¿verdad? Y primero Dios, ellos acepten a Cristo con nosotros, ¿verdad? Porque eso es un privilegio, ¿verdad? Que tenemos al hablarle a una persona y que esa persona diga sí, ¿verdad? Entonces, después podemos invitarlo a la iglesia. Yo en lo personal he tomado el reto este año de evangelizar, ¿verdad? A personas conocidas y no conocidas que tengo en mi lista de oración, y digo, Señor, espero que al final del año tener 12 personas, Oh, wow. ¿verdad? El reto. Ajá, un reto personal. No sé si las 12 van a venir a la iglesia, pero el llamado es a que yo les hable de Cristo y ellos acepten a Cristo. Entonces, a veces observo yo en la congregación que a veces hay personas que dicen, no, es que lo estoy invitando a la iglesia. Está bien, ¿verdad? Pero el reto es que conozcan de Cristo, porque una persona que acepta a Cristo con nosotros o con otra persona llega a ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Mientras le enseñemos y lo discipulemos. Pero si la persona solo viene a Cristo, solo viene a la iglesia, pronto se va a ir, porque a veces vienen por una necesidad específica, sin conocer a Cristo, sin haber aceptado a Cristo. Entonces, eso es el reto, ¿verdad?, que tenemos como iglesia de evangelizar personalmente. Ok, para ir terminando, ya sé cómo va a terminar. Sí, dígame. Hola, estaba recordando que yo este año, en diciembre, el 3 de diciembre, voy a cumplir 50 años de ser creyente. Para mí ha sido lo máximo, ese quiero celebrarlo. Ya le dije, quiero que me lo celebre, si otro de la vida no me importa, pero este sí quiero que celebrarlo, ¿verdad? Porque es lo máximo que he podido tener. Pero en aquel entonces, cuando yo me convertí y me enseñaron, era a hablarle del Señor a la gente que encontraba en el hospital, a cualquiera de la universidad, en el colegio, porque entonces estaba pequeñita y estaba estudiando, no en la universidad, sino que a mis compañeros, pero hablarle de Cristo, hacerle llegar al punto de eso, y normalmente… La primera. No, sí, hermano. Ajá, Sí, y normalmente lo que pasaba es que la persona recibía a Cristo conmigo donde estudiábamos, y después yo lo invitaba a la iglesia. ¿Para qué? Para que hagas tu profesión pública de fe. Porque la Biblia dice que debemos exaltar al Señor, decir, sí, soy creyente, sí, y todo, y Él no va a negar, en el reino de los cielos no nos va a negar a nosotros si nosotros hemos dado testimonio de eso. Entonces, normalmente la gente, la persona ya venía convertida. Yo ya vine convertida a la iglesia, porque en una reunión social que había empezado a llegar,
con amigas, me habían invitado a un retiro. Mi hermano Milton, que es el primero que convirtió, me invitó a un retiro, me gustó, estuve observando y todo. Ese día, en una reunión social, los 15 años de Liana, allí hubo 2 muchachos que me hablaron exactamente qué debía hacer. Yo les decía, no, es que yo quiero aprender más antes de tomar esa decisión. Y me dijeron ellos, Mateo 28:19 dice que después vas a ser enseñada en todas estas cosas, pero primero tenés que tomar la decisión. Entonces esa noche era un miércoles y yo dije, este día yo voy y recibo al Señor, porque ellos me dijeron, si ahorita vamos para el culto, hacerlo, hacer la profesión pública de fe. Yo me moría porque terminar el culto y levantar mi mano. Así nos enseñaron, pero ahora lo que dice Marisela es un hecho. La gente, invitamos a la iglesia y queremos que los demás hagan el trabajo que nosotros no hemos hecho con la persona particularmente. Entonces yo les invito a que volvamos a esos primeros años del Evangelio, donde fue aquí todo muy esplendoroso, que veíamos convertidos a montón, pero porque trabajábamos, porque hablábamos. El Evangelio no ha cambiado, hermano. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Yo tengo una frase para esto. Las actividades no convierten discípulos, no forman discípulos. Las personas hacen discípulos. ¿Ya? Entonces, ¿es un medio las actividades? Sí, hay que seguirlas haciendo y hay que seguir. Yo sigo haciéndolas, hermano. Pero las actividades no hacen discípulos. Las personas hacen discípulos. Y ustedes dijeron algo. Lo que tenemos que hacer es esto. Es decir, predicar, discipular. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar y discipular, enseñar todo el Evangelio, enseñándoles a obedecer. Eso es lo que hay que hacer. Yo sé que el pastor Germán, él predica, la gente se convierte, pero Germán no es el único responsable de esto. Lo que nos demuestra este versículo es que todos somos responsables de hacer ese trabajo. Así que, hermanos, terminemos orando, llevando Mateo 28, pero viéndolo no como misiones, vamos a ofrendar y vamos, no. Misiones es reconocer a Dios como autoridad, ir, discipular, bautizar a las personas en el nombre del Padre, el Hijo, enseñándoles, o sea que no solamente es traer a la persona a la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es un mandamiento, hermano. Es un mandato. Así que, bueno, oremos. Padre amado, hoy nos vemos Mateo 28 con ojos un poco diferentes. Hemos hecho énfasis en la instrucción, en lo que implica la instrucción. Hemos hablado de herramientas, Padre, medios que podemos ocupar para que el trabajo de evangelismo, de discipulado, sea más efectivo. Señor, yo te ruego que tú traigas un temor de no obedecer tu palabra. Ese temor, Padre Santo, de no cumplir ni obedecer tu palabra. No es miedo, Señor. No estoy pensando en un miedo que me paraliza, sino un temor que me lleva a la acción, que me mueve a obedecer tu palabra, porque yo te amo, porque quiero agradarte a ti, quiero ser una persona que quiere transformarse en este proceso, Padre. Que tú, Señor, seas honrado, glorificado, Señor, en esto, porque al final tu palabra dice de que todo es para ti. Apocalipsis 7:9 dice de que un día todos estaremos delante del trono con el Cordero y muchas personas estarán ahí, pero otras no estarán contigo, Señor. Padre, que esas que no estarán contigo no sea porque no les compartimos el Evangelio, que no sea porque no abrimos nuestra boca, no decidimos romper nuestros temores, nuestros prejuicios, y no están ahí por nuestra culpa, Señor. De hecho, Padre, tú nos darás cuenta de aquellas que no hemos predicado el Evangelio.
el bien que no se hace se cuenta como pecado, Señor. Y no compartir el Evangelio es un bien que debemos de hacer todos, Padre Santo, para nuestro prójimo. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.